varios. Y tenemos que hablar de cocina, porque, a ver, estamos preparándonos para la Navidad, vamos a cocinar rico y demás, pero hay algunas novedades que se están dando para garantizar, por ejemplo, una cocción limpia, una cocina con otro tipo de elementos y posibilidades que nos darían, pero para conversar sobre esto, saber de qué estamos hablando, tenemos la presencia de Alfonso Córdoba, especialista del Ministerio de Energía y Minas. Ya saben que tenemos como tema habitual el ver cómo podemos manejar y utilizar mejor la energía. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, sí. Gracias por la introducción. Sí, el tema de hoy es un tema muy importante y relevante para nosotros. Es la presentación de una tecnología relativamente nueva que se encarga de aprovechar un recurso natural renovable que es el sol, para con este poder cocinar. Es decir, es una cocina que no requiere ningún tipo de combustible. ¿Ya? Entonces no requiere quemar combustible, no genera impactos de contaminación y por ende es súper favorable, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar por partes para ir entendiendo. El Ministerio de Energía y Minas está apostando en específico ¿en qué? Al plantear esta cocina solar. Sí, bueno, nosotros trabajamos en un proyecto para gestionar el cambio climático. El cambio climático Claro. es el problema que tiene que ver con el calentamiento global y todo ello. Y como parte de esta gestión tenemos que evitar la emisión de ciertos contaminantes. Ok. Y estos contaminantes en parte son generados en gran mayoría por cocinas que usan leña como combustible. ¿Ya? Entonces nosotros queremos reducir ese consumo de leña en las cocinas. Ok. Y para evitar ese consumo estamos proponiendo el uso de estas cocinas limpias o cocinas solares, que en vez de utilizar la leña, utilizan al sol para... Por eso estaban focalizando inicialmente en las zonas rurales, donde se utiliza leña en su mayoría, ¿no? Sí, exactamente. En las zonas rurales se utiliza la leña y esto a la vez es un grave problema porque en estas casas, en estas viviendas, las cocinas son como tipo una fogata. Así es. Se llama fogón abierto o tres piedras, en las cuales se pone mucha leña, se prende dentro de la casa y se emite mucho humo, muchas partículas, causando muchos impactos en la salud. Sí, yo conozco eso, porque te cuento que de niña mi abuela cocinaba así en Chincha y era todo lleno de humo, es decir, ya sabías que estaba cocinando, ¿no? Entonces la idea es que eso no suceda. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una cocina con estas características, ¿en qué espacio debería estar? En un espacio, en cualquier espacio, pero siempre que le caiga radiación solar, ¿no? Ok. O sea, su fuente principal es el sol, la radiación solar. Ok. Entonces puedes colocarla en un jardín, en un techo, en un lugar donde te asegures que va a llegar la radiación solar. Eso podría servir incluso para los negocios también, además del uso en la casa para los restaurantes campestres, ¿no? ¿Qué han pensado al respecto? Sí, lógicamente, el uso es cualquiera que se le pueda dar. ¿Ya? Y sí, bueno, ahora lo que se está viendo mucho es que se está utilizando, por ejemplo, en el tipo de cocinas portátiles, porque este tipo de cocinas también existen portátiles, muchos lo utilizan, por ejemplo, para campamentos, usos personales. Ok. Y sí, como les dije, sin utilizar nada de combustible, ¿no? ¿Cuántas cocinas tenemos instaladas a nivel nacional con estas características? Ahorita no tenemos instaladas ningunas, estamos haciendo un proyecto piloto, ¿Ya? en el cual estamos probando esta nueva tecnología. ¿Por qué? Porque es una tecnología nueva y siempre puede haber una resistencia cultural a estas, ¿no? Ok. Pero hemos tenido ya unas pruebas con unas 9 familias y las cuales se han visto en su mayoría muy satisfechas. ¿Por qué? Porque dicen que esta cocina, bueno, primero que nada no le genera ningún gasto en un combustible. Vamos viendo los beneficios. Okay. No genera ningún gasto de combustible. No genera humo. Ya. No genera partículas. También algunos han mencionado que el sabor tiene un mejor sabor, incluso. Ah, mira. Al no utilizarse agua, conserva mejor el sabor. Y bueno, entre otros. Ok, y por ejemplo, ¿en el país se vende ya ese tipo de cocinas? Nacionalmente no conozco una industria que las produzca, pero sí podemos conseguir proveedores a nivel internacional fácilmente, sí. ¿Y cuál es el proyecto o la proyección que se tiene desde el Ministerio de Energía y Minas para poder implementar esto? Porque entiendo que va a ser también incorporado dentro de una política pública que está orientada a mitigar los impactos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es tratando de
impulsar, hacer que, primero, que se logre una aceptación cultural de parte de estas familias en el ámbito rural, para luego de ello poder hacer esto escalable, es decir, a gran escala, pero lo que tenemos que nosotros analizar bien es si ver todo el tema de la sostenibilidad, el funcionamiento adecuado de estas tecnologías, porque como te dije, es una tecnología nueva. Claro. Requiere un manejo que de repente ahorita no es conocido. Entonces tenemos que ver bien toda esa faceta, incluso la inversión, porque son tecnologías que no son muy baratas, pero que por distintas fuentes de apoyo, financiamiento, podríamos ver todo ello, ¿no? Porque entiendo, además del enfoque intercultural que me parece sumamente importante, porque no solamente es llevarlo y decir tienes que usar, sino hacer entender, ¿no? Conocer cuál es la cosmovisión también de las distintas comunidades y pueblos para que se incorpore en la dinámica que se tiene en la preparación de los alimentos, porque cada quien también tiene una mirada distinta al respecto, ¿no? Sí, así es. Existen distintas culturas, formas, y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy en día ya se han hecho varios estudios y a las familias no es que usan un solo tipo de cocina, ¿no? Ya. Algunas utilizan, por ejemplo, cocinas a GLP, otras aún siguen utilizando las cocinas a fogón abierto, a pesar de que ya pueden tener otro acceso a tecnología. ¿Por qué? Porque dice que una a fogón abierto les puede generar calor en una zona que es fría. Entonces le da utilidad, o puede matar mosquitos u otro. Claro, entonces, el humo ahuyenta a los zancudos, no sé, claro, cuestiones de ese tipo. Entonces nosotros no queremos como que esto sea la única cocina que tengan, pero sí puede ser un buen complemento para ciertas situaciones, ¿no? O sea, y para ciertas zonas. Es decir, en zonas donde hay mucho sol, que como te dije, puede que no sea necesariamente calurosa, puede ser zonas frías, pero con bastante sol, ahí se puede aprovechar muy bien esa tecnología, ¿no? Y dime, ¿cómo se activa esta cocina? Tengo curiosidad, ¿no? Porque, a ver, yo me imagino que debe ser, por lo menos a nivel de diseño, similar a las otras cocinas, ¿o no? Como una caja china, tipo que hoja china. ¿Cómo se activa? Es súper sencillo. A ver, sí. Simplemente pones el alimento, lo pones al sol y eso es todo. Y todo, ya ahí me frío mi huevito, Tiene ciertas características... y me pongo mi sartén, tiene ciertos materiales y características físicas ¿ya? que permiten absorber la mayor cantidad de energía y mantener el calor. De manera que ese calor se distribuye bien en el alimento que está puesto y se cocina rápidamente, ¿no? Eso es importante. ¿El tiempo de cocción es mayor, igual, similar? Depende de la intensidad solar. Pero, por ejemplo, nosotros hace poco lo usamos acá en Lima, me parece en febrero del año pasado, y dejamos un espacio de 30, 50 minutos y cocinamos rápidamente, sancochamos papitas, zanahorias, hasta salchichas, ¿sí? Háblame de los gasificadores. Ese es un término que siempre los especialistas del Ministerio de Energía y Minas que vienen lo sustentan, lo comentan, pero en específico en este caso, ¿qué significa? El gasificador es otro tipo de tecnología para cocción que estamos probando. Es una cocina que también es eficiente, tiene un menor consumo de leña comparado con la de fogón abierto que te mencioné hace un momento. Pero que también se está haciendo pruebas en campo. ¿Ya? Y del cual también se han encontrado ciertas ventajas, como que es fácil de usar, se cocina rápido, pero también tiene ciertas limitaciones. ¿Ya? En el cuales los usuarios han manifestado, por ejemplo, que es todavía peligroso, porque son de tamaño regular, están en el piso, y bueno, imaginamos que las familias tienen niños, y es muy peligroso, ¿no? Porque su exposición a esas altas temperaturas puede causar algún accidente, ¿no? Ok, entonces hay que tener cuidado. Igual estamos en una etapa de prueba, piloto, ¿no? Así es. Porque es importante también, a veces dicen, pero ¿cómo voy a hacer? Digamos, nosotros estamos hablando de cocina, con todo, cocina solar, ¿así se denomina? Sí, cocina solar. Cocina solar, pero decimos, quizás todavía esto no va a pasar mucho tiempo, pero la idea es ir planificando, porque esto no solamente es una cuestión de la cotidianeidad, sino a nivel de políticas públicas y respuesta que debería tener y debe tener el Estado para mitigar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, ¿y cómo van en la campaña? ¿Todo? Sí, bueno, ¿Hay buena respuesta? Porque son varias cosas que están haciendo. Sí, como te digo, han habido buenas respuestas de parte de las familias y seguimos allí con el piloto, ¿no? Seguimos tomando respuestas de distintas familias y esperamos que esto vaya escalando y nos dé buenos
buenos frutos, ¿no? Desde el Ministerio de Energía y Minas siempre estamos apostando por el uso de las energías más limpias, renovables y que no generen emisiones. Muy bien, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo y sobre todo saber lo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas, que es un ministerio que, digamos, tradicionalmente ha estado alejado de nuestra dinámica, de conocer qué se hace, qué no se hace, y en ese sentido me parece interesante que podamos tener esta información y que también se promueva el trabajo intersectorial. ¿Hay otros sectores con los que vienen coordinando? Ah, sí, bueno, hoy en día la mayoría de sectores están trabajando en este componente de la mitigación del cambio climático. Ya. Y nosotros tenemos mayores relaciones por el tema energético, por ejemplo, con el sector transporte, ¿no? Con el sector transporte, sí, incluso entiendo ya alguna vez se ha hablado del tema de los autos eléctricos y todo ello, ¿no? Perfecto, sí. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Entonces ya saben, importante esta iniciativa. Entiendo que hay muchos ministerios que deben estar involucrados, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio del Ambiente, en fin, Ministerio de Economía, porque tiene que haber plata para la inversión y para hacer las cosas. Eso también estamos atentos y, por supuesto, nosotros como ciudadanos también tenemos que estar vigilantes para que se cumpla lo que se plantea y estar involucrados en todos estos procesos. Que pasen felices fiestas, por cierto.